mucho mejor en este momento. Le consultaba precisamente cómo está usted y cuál es su análisis en torno a lo que estamos viviendo en el Ecuador a propósito de la pandemia, por favor. Buenos días, gracias. Ya le puedo escuchar un poco mejor. Mil disculpas. Buenos días a todos esta mañana. Le quería comentar desde el lado de nuestro eje de planificación, sobre todo, ha sido un tema muy difícil para el país, como todos sabemos, y dentro de nuestro espacio de planificación es lo que nos ha tocado hacer varios cambios desde los mismos, parte del gobierno. Nuestro presidente Lenín Moreno es quien nos ha dejado liderar, coordinar y articular esta planificación. Hay que cambiar nuestras metas, hay que cambiar todo derivado hacia la parte de pandemia y nos ha tocado un trabajo muy fuerte dentro de lo que nosotros tenemos que manejar. Cambiar el chip. Más allá solamente de que muchos de nuestros ministerios están dedicados en la línea frontal hacia la pandemia y nosotros en cambio estamos en la parte del acompañamiento a las instituciones para mejorar esta planificación que debe ir reorientada realmente. Sandra, ¿qué básicamente se tiene que reorientar habida cuenta de que esta pandemia cogió desprevenido no solamente a Ecuador, sino al mundo? ¿Qué hay que reorientar urgentemente? En este caso, urgentemente, todo lo que nosotros tenemos que orientar es los proyectos que estábamos pensando muchos de nosotros en manejarlos, cómo vamos a impactar ahora con la protección social, el apoyo a personas mucho más de discapacidad, dotación de equipo hospitalario. La parte de educación ha cambiado muchísimo, como ustedes saben, nuestros niños, nuestros estudiantes están en casa. Esos planes y proyectos que deben potenciarse hacia cómo vamos a retomar nuevamente nuestra educación, cómo vamos a retomar la salud, que es lo que más nos ha complicado, cómo vamos a retomar los proyectos de producción. Entonces, reorientamos en este momento todas las metas que habíamos planificado en su momento. Esto en realidad nos cambió a todos y nosotros tenemos que apoyar para este cambio se dé. Sandra, ¿eso significa entonces que la obra pública en alguna medida pasará a segundo plano y hasta tercer plano? En este momento, más allá de pasar a segundo plano, es dejarle un tiempo. Digamos, voy a comentarle algo como reoriento una planificación en mi territorio, dentro de lo parte de los gobiernos autónomos. Tengo que apoyar a que mi plan vaya a la reactivación productiva, que esos esfuerzos se dirijan a priorizar la salud de sus ciudadanos, por ejemplo, el adecuado manejo de mercados, el transporte público, cómo voy a utilizar los parques de instalaciones municipales que implican ya la concentración poblacional. Si yo antes, como alcalde, estaba planificando que el parque esté definido, que me dé la capacidad para mucha gente, ahora tengo que reorientar eso y decir, tengo que no tener tanta concentración, pero manejar un buen parque, un uso adecuado. Entonces, ese es el cambio que solamente nosotros necesitamos. Ahora, dentro de la infraestructura como tal, tenemos que dar prioridad a los hospitales, por ejemplo. Es una construcción importante. Todavía las carreteras, los puentes siguen siendo un tema que debe ser desarrollado para que pase nuestro transporte, para que volvamos a generar la producción que el país necesita. Entonces, muchas obras no se quedarán varadas, más si se les dará un plazo mucho mayor al que yo tenga que definir. Y eso nos toca trabajarlo en conjunto. Sandra, muy buenos días. En cuanto a la planificación que ya tenían los gobiernos autónomos en todos los niveles, ¿se tendrá que reestructurar en un alto porcentaje o seguirá sirviendo de base lo que tenían ya estructurado? Buenos días. Muchos de nuestros alcaldes tienen ya sus planes de desarrollo y ordenamiento. Sé que otros no, pero como en este caso, como ustedes también mencionaban y todos sabemos, los cambios ya se dieron con esta pandemia, lo que se les va a dejar es que ellos puedan actualizar sus planes de desarrollo, es decir, hacia dónde se van a redirigir y a reorientar la planificación territorial que ellos tenían. Muchos alcaldes con los que yo he conversado en estas semanas me han dicho que su plan estaba estructurado, sí, al mejoramiento de agua, quebradas, manejo adecuado de parques y otros más. Entonces ellos no le van a actualizar tanto, más otros sí, otros de los alcaldes sí necesitan reorientar sus planes, así que ellos van a tener que actualizar sus planes de desarrollo, quienes están en construcción, porque ellos todavía en la mayor parte no han presentado, pero sí se les ha ido ya asesorando para que esto vaya reorientado como plan y tal. Entonces sí, nosotros estamos reuniendo al Consejo de Suelos
Esa reunión la tenemos hoy en la tarde para tomar una decisión de la reorientación de sus planes, y también la Asamblea está tratando en este cambio de los plazos de la ley, ¿no? Eso ya se les ha pedido, así que lo estamos manejando así. La directora del CERCOV indicaba que igual han realizado una cantidad de capacitación para poder orientar sobre las compras, sobre la utilización de los presupuestos. En ese campo también ustedes están asesorando sobre orientación que se pueda dar sobre presupuestos, adquisiciones. Así es, porque ellos tienen, y usted sabe, el país está con presupuestos limitados, entonces no podemos duplicar, y eso habíamos quedado con el Ejecutivo también, asesorando en no duplicar los esfuerzos de gasto. Y lo que nosotros hemos recomendado mucho a nuestros alcaldes en todos los niveles, cantonal, municipal, parroquial, que se apoyen para que esto sea más productivo. Es decir, no trabajen solos, sino hagan una cadena de unión en sus zonas, en sus territorios, para apoyarse. Entonces, no tener gastos infructuosos, que todos gastan en lo mismo, que todos hacen una planificación igualitaria, sino si yo me dedico a la salud, yo en cambio me dedico al agua, y en el otro caso yo me dedico a la conservación y producción. Eso sí es importante porque nos apoya en ahorrar los recursos que el país necesita en este momento, es hacer una cadena de arrimar el hombro para manejarlo. En cuanto a lo que significa la semaforización en el país, ¿en qué medida planifica Ecuador va a tener participación con los gobiernos autónomos para tomar las decisiones? En esto sí compete absolutamente a los COE. Algunos de ellos ya están pasando a amarillo. Nuestro presidente ya les dijo a todos: vuelvan a producir, pero la producción no es que todos tengamos que salir en desorden, sino apoyar para que esa planificación sea justamente en lo que yo le indicaba al principio: ordenar el territorio, saber cuánta gente puede estar en el mercado, saber cuánta gente puede estar en un parque. Siempre es importante guiar a la ciudadanía en los temas de bioseguridad. Ahora ya no puedo, por más que yo salga y en la semaforización esté en amarillo, digamos, en un preventivo, tenga que yo hacer cualquier cosa en el territorio. No, siempre trabajando bajo un concepto de orden. Tenemos que ser más ordenados. La manera permanente en que nosotros manejamos los procesos tiene que darse así con nuestros alcaldes. Y eso estamos reforzando, más allá del COE que le da a usted las alertas. Nosotros, en cambio, ordenamos con nuestros alcaldes, ordenamos con nuestras autoridades y el sector ejecutivo, que nos ayuda mucho en territorio, la parte desconcentrada, a trabajar de la mano con ellos, salir todos en conjunto y tener planes adecuados a estos procesos que estamos viviendo al momento, y serán un buen tiempo, no es de la noche a la mañana. Y también sí es pedir a la ciudadanía que colabore con este acceso y que colabore con estos proyectos y la finalidad de cuidarnos todos. Entiendo que ustedes están en permanente capacitación, como se ha indicado, pero ¿en qué medida también los gobiernos autónomos están realizando consultas, ¿no?, para que las cosas realmente se realicen de la forma más adecuada? Todo el país, todos los gobiernos autónomos dentro de los territorios nos realizan consultas todo el tiempo. Ellos no han dejado de estar cerca con nosotros todo el momento. Desde que paramos, digamos, cuando todos entramos a casa, que fue en marzo, el teletrabajo con ellos ha sido imprescindible, importante en todos los territorios. Las consultas son a diario, tenemos consultas a través del teletrabajo, de los correos electrónicos, telefónicas, de cómo avanzar para que nos puedan ayudar en su reactivación, para redefinir sus planes de desarrollo, para saber, en este momento ellos no pueden acercarse tanto a la ciudadanía, entonces lo que estábamos haciendo es una asesoría de cómo yo tengo que trabajar con mi esfuerzo para llegar a las grandes mayorías. Así que las consultas son a diario, hemos estado muy cerca de todo lo que haga a nivel nacional. Esto significa entonces que no habrá la posibilidad de manejar en forma descoordinada toda esta crisis, ¿no? Porque entendemos que lo mejor será ahora actuar en forma desde los gobiernos centrales hasta los parroquiales, que son la administración más cercana a la población que tenemos. Así es, totalmente. La idea es que justamente los esfuerzos, como le decía, busquen el beneficio de llegar e impactar a nuestra mayoría ciudadana. Que nosotros los ciudadanos tenemos que empezar también a manejarnos de forma ordenada, a saber que depende de nuestra responsabilidad, somos tan corresponsables, no solo los gobiernos autónomos, no solo nuestro gobierno es responsable de la población, sino cada uno de nosotros tiene que cuidar una familia, tenemos que cuidarnos entre todos.
Entonces, el orden ciudadano es muy importante para apoyar a que nuestros territorios y a que nuestro presidente pueda manejar la planificación. Caso contrario, se nos vuelve difícil. Sandra, finalmente entiendo que los municipios considerados chicos tendrán mayores problemas para la nueva replanificación. Depende de ellos, depende muchísimo. Planifica está abierto. Nosotros somos quien otorgamos los lineamientos, las herramientas que deben utilizar todos los GAT, sobre todo los parroquiales y los más pequeños. Ellos saben que cuentan absolutamente con nuestro apoyo. Desde nuestros lados, siempre yo les he dicho a nuestros GAT parroquiales, no busquen tanto consultoría. Apóyense en quien conoce el territorio, apóyense, si nosotros somos los creadores de las herramientas, como ustedes se van reorganizando, es importante que no cambien ese espacio, que puedan trabajar de la mano con nosotros, así que muchos sí lo están haciendo. Muchos lo están haciendo, ahora se dan cuenta de las realidades de sus territorios, porque además son alcaldes en su mayoría recién electos, yo podría decirlo así, a pesar de que ya están un año, pero usted hasta ubicar su diagnóstico y saber qué es lo que necesita su población, le lleva un tiempo el saber cómo trabajarlo. Entonces ellos están ahora muy de cerca trabajando con nosotros, sí, por las herramientas, lineamientos, qué es lo que ellos, a dónde se deben reorientar y dónde no desperdiciar sus recursos financieros también que lo tienen limitado. Con eso me quedo, mi estimada Sandra. Gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días. Gracias, muy gentiles a ustedes. Un gran saludo. Gracias a Sandra Caterine Argotti. Ella es secretaria técnica de Planificación Planifica Ecuador, apoyando a los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, en la nueva planificación territorial a causa de la pandemia, el coronavirus que afecta, como digo, no solamente a Ecuador, sino al mundo entero.